No nos gusta llamarla ley de expropiación, nos gusta llamarla ley de rescate. Bueno. ¿Qué era eso? Nos gusta llamarla ley de rescate, dice Alberto Fernández, no de expropiación. En referencia a Vicentín. En referencia a lo que está pasando con la planta de Vicentín, exactamente. Ahora, ¿ley de rescate de quién? ¿A quién está rescatando el gobierno con esta medida? No, ¿me estás preguntando o nos Te estás estoy preguntando? No Yo sé. lo escuché hoy al intendente de Avellaneda decir que era una empresa familiar. Que iban a comprar Claro, que iban a comprar al supermercado, de gente del barrio, que se conoce, que son Y vecinos. salieron también a romper la cuarentena y Claro. manifestarse a favor del señor Vicentino, ¿no? Sí, Claro. raro igual que nadie saltó, digamos, cuando saltó toda la estafa que le hizo al Estado esta empresa, que le debe al Estado, al Banco Nación, y que bueno, nada, yo creo que están intentando salvar más bien a la empresa, a los acreedores, que hay aparte muchos de capitales extranjeros, entiendo. Bueno, escuchemos a ver qué dice Alberto Fernández sobre esto, que a qué llama rescate. El remedio que nosotros encontramos tiene que ver con remedios que usan los países más capitalistas del mundo. En Alemania se debate hoy cómo el Estado interviene y participa del salvataje de Lufthansa. Nosotros en verdad ayer a la ley no nos gusta llamarla ley de expropiación, nos gusta llamarla ley de rescate de Vicentín, porque Vicentín es un operador muy importante del mercado. Quien me conoce sabe que soy un hombre que cree en un capitalismo más justo, pero que cree en el capitalismo. A mí no me da vergüenza decir que soy un capitalista. Sí me da vergüenza decir que el capitalismo, en el que yo creo, poco a poco se fue trastocando, se convirtió en un capitalismo financiero, y cuando el capitalismo se volvió financiero, se volvió un capitalismo sin contenido ético. Joa. Salvatajes igual, hizo referencia a los salvatajes de otros países. Vamos a seguir hablando, ¿no? El tema del capitalismo bueno, el capitalismo, ¿qué es eso? El capitalismo Un rescate para el financiero. pueblo. Un rescate de la empresa porque es una empresa muy importante y entonces no hay que dejar que vaya a manos del capitalismo malo, pero a ver cómo lo controlamos. Bueno, para ser más concretos, lo que se filtró es el proyecto que entró al Congreso de Expropiación. Todavía no tenemos la letra de eso, pero estuvo circulando en los medios un borrador de ese proyecto que ahí es un poquito más claro, esto que decías vos, Jessy, que es un rescate a la empresa. ¿Por qué? Tres cosas, ¿no? Primero, que nos quieren hacer creer que la expropiación no le va a costar nada al Estado. Pero en el proyecto de ley lo que dice es que primero van a contabilizar cuáles son todos los activos de la empresa, le van a poner un valor y eso va a ser lo que el Estado va a tener que pagar. O sea, no es que la van a expropiar sin más, sino que Claro. hay que poner plata. Gran parte Que, de como eso decía Sol, no es ninguna empresita familiar, o sea, es dueña de puertos. es un patrimonio enorme. Claro. Yo no quiero saber, digamos, todo lo que van ahí a contabilizar, no sé, hasta la lapicera, andá a saber qué meten ahí, ¿no? Como parte de pago van a tomar la deuda que tiene con el Banco Nación y con la FIP. Es decir, ahí ya le estarían perdonando la deuda. Y después dice que si eso no alcanza, porque no va a alcanzar, porque son 300 millones de dólares, nada más, es mucho, pero no es tanto para ese patrimonio, lo que van a hacer es tomar deuda. Y así lo establece... Tomar deuda para pagarle pagar la expropiación. La expropiación. O el rescate. Y sobre eso después hay que ver porque tienen que negociar la deuda con los que estaba endeudado el propio Vicentín. O sea que es un costo que va a ser Claro, eso para enorme. aclarar, cuando si el Estado se hace cargo de la empresa, se haría cargo del patrimonio que tiene y también se hace cargo de las deudas que tiene, que es bueno todo el escándalo que se viene denunciando, digamos, todos estos días de todas las deudas que tiene con organismos estatales, con organismos internacionales, o sea, el Estado se haría cargo de todo eso. Se haría cargo de una deuda que es muy interesante porque es parecido en un punto, en chiquito, a lo que pasa con la gran estafa de la deuda nacional. ¿Por qué? Porque esa empresa tomó deuda, como dijo ayer Lozano, para fugar la plata afuera, que tiene plata en los paraísos fiscales, hizo maniobras
exportando soja por Paraguay y por Uruguay para no pagar retenciones acá. Un montón de fraudes que lo puso a cuenta del Estado y también con privados, y ahora quieren que todo eso nos hagamos cargo nosotros, el Estado, la estatización de esas deudas, básicamente. ¿Para qué? Para que estos tipos hayan podido fugar y hacer ese fraude al Estado. Lo cual es realmente escandaloso. Pero no todo esto pasó el año pasado, después de que desde principios de año ya se sabe que está toda esta maniobra ilegal, pero hace no menos de un mes, ¿saben lo que hizo el gobierno con esta empresa? La fue a buscar, le fue a decir qué pasó con todo este fraude. Bueno, le dio el ATP, ¿sí? El subsidio ATP, para que pague los sueldos y además le permitió rebajas salariales. Y parece que varios de los beneficiarios del ATP, o sea, pagó sueldos de familiares de los dueños de Vicentín. Con Nardelli, puede que ser lo encontraron en el familiar. yate. O sea, que no solo lo fueron a buscar, sino que además lo subsidiaron. Bueno, Claro. eso... Ahora, el problema que viene es, suponiendo, ¿no?, que todo esto se consume, que midan los activos, que se haga cargo de las deudas de la empresa, además de eso hay que poner en producción, hay que poner plata encima. Algunos especialistas estiman que tendrían que hacer 4 desembolsos por año de entre 200 y 300 millones de dólares para que eso funcione. ¿Y qué dijo Fernández de dónde va a salir ese dinero? Primer punto. Todos los activos del grupo van a conformar un fideicomiso. La administración de ese fideicomiso lo hará IPF o el Banco Nación, según técnicamente corresponda, pero el gerenciamiento de todo eso lo va a tomar el IPF. El aporte serán aportes del Estado, sin una duda, y serán aportes del Tesoro que capitalizará IPF para que aporte, o sea, el Banco Nación que capitalizará el Estado para que el Banco Nación aporte, pero es el Estado finalmente el que tiene que tomar la decisión del aporte y concretarlo. Bueno, bien, entonces, en resumen, Fernández dijo, y si tiene que poner plata del Tesoro, vamos a tener que poner plata para que eso empiece a funcionar, van a hacer un fideicomiso y eso se lo van a dar a YPF Agro, o sea que va a estar bajo la lógica empresaria, o sea, muy lejos de esta empresa pública, ¿no?, que empiece a reorganizar la producción en función de la soberanía alimentaria y las necesidades y demás. Va a ser para seguir exportando y generando dólares en todo caso, pero muy lejos de una estatización y muy lejos también de llamar y de preguntar a los trabajadores si quieren hacerse cargo y gestionarlo mediante sus propios métodos, ¿no? Una gestión obrera. Pero para avanzar un poco, yo quiero centrarme en este punto que tiene que ver con cuál es el objetivo que está de fondo. ¿Por qué el gobierno avanzó de la noche a la mañana con esto? Bueno, la versión, hay distintas interpretaciones, pero la versión más escuchada, la que es más firme, la que más ilusiones genera, tiene que ver con poner un límite a estas grandes empresas, estas 10 empresas agroexportadoras de granos que controlan el comercio exterior de granos. 10 empresas que deciden qué va a pasar con gran parte de la renta agraria de nuestro país, de la entrada de dólares. Escuchemos un poco qué nos decía sobre eso el periodista de Página 12, Raúl de la Torre. Es tomar una medida a tiempo, porque lo que pasaba con Vicentín es que había entrado en una situación de convocatoria de acreedores de la cual no iba a salir con los mismos dueños seguro, y ahí la alternativa que se estaba presentando es que la comprara cualquier fondo de inversión disfrazado que en realidad tuviera detrás alguna de las grandes cerealeras, ¿no? Ahí se pensaba que estaban en la puja, estaban Cargill, estaba Dreyfus e inclusive estaba la suiza Glencore, que si bien no tiene actividad en el área de exportación de cereales en Argentina, es una cerealera muy grande a nivel mundial y acá estaba asociada a Vicentín en otros negocios, no en cereales sino en biocombustibles. Es decir, cualquiera de estas empresas que hubiera entrado hubiera significado un monopolio demasiado poderoso dentro del rubro de exportación de cereales. Bueno, esa es la opinión de Raúl de la Torre, que es bastante interesante en el sentido de decir, bueno, el gobierno hizo esto para evitar que se concentre y se transnacionalice más este comercio exterior que ya está muy concentrado. Pero escuchemos un poco también, nos interesaba, ya tuvimos la versión de los ojeros, ya tuvimos la versión del gobierno,
¿qué respuesta o qué opinión tiene sobre esto la izquierda, ¿no? Los referentes de la izquierda? Para eso tenemos una comunicación con Cristian Castillo, que es dirigente nacional del PTS en el Frente de Izquierda Unidad. No sé si nos estás escuchando, Cristian. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿cómo están? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Bueno, queríamos un poco escuchar qué propuestas tiene la izquierda para este problema de la concentración que hay del comercio exterior y en particular de granos en este puñado de empresas, la mayoría transnacionales, ¿no? Bueno, de lo que se trata para nosotros es de terminar con este oligopolio privado en lo que hace al comercio exterior, nacionalizándolo. Es una medida de fondo para evitar que sigamos estando al arbitrio de los movimientos especulativos de los capitales y que permitiría resolver esto de cuajo. Es decir, el gobierno intenta intervenir ahora, veremos si la jugada le sale bien o le sale mal, por la oposición que tiene en un sector importante, más allá, digo, de las divisiones que hay, ¿no?, entre los propios propietarios agrarios por las grandes deudas que tenía Vicentín, pero en un núcleo, al menos como se vio ayer en la provincia de Santa Fe, no es que es algo que le va a resultar tan sencillo más allá de la mayoría parlamentaria. Digo, entonces el gobierno pretende una cierta regulación de esto, que incluso hay que ver si tiene efecto, porque Vicentín tiene solo el 8% del mercado, entonces a partir de ahí se puede limitar la posibilidad de otro de transformarse en un monopolio más grande, pero la posibilidad real de establecer un precio donde vayan ahí los productores a venderle a esa empresa para así poder liquidar los dólares, bueno, es muy discutible que pueda tener alguna efectividad, ¿no? En cambio, si fuese el Estado el que realiza de conjunto la compraventa de los productos, también permite separar el precio internacional del precio interno cuando sube mucho y que eso no te repercuta en el precio de los alimentos, ¿no?, por ejemplo. Claro, Entonces, ¿permitiría eso un manejo más efectivo de las divisas o cómo sería en no, relación? desde ya, completamente. Eso te ayudaría a llevar mejor este problema de la llamada restricción externa, donde cada vez que la economía tiene un cierto crecimiento, se choca con que empieza a necesitar más dólares que los que genera. Bueno, eso obviamente tiene un problema más estructural, que es la alta dependencia de componentes importados y la poca sofisticación de la estructura industrial argentina, ¿no? Algo que las condiciones de la dependencia de nuestra economía no superan, y que ni el modelo aperturista liberal ni el modelo de ciertas regulaciones que pretende encarnar el actual gobierno, digo, el anterior, el de Macri, y han superado, sino que por el contrario han continuado y perpetuado, ¿no? Hoy las condiciones de atraso de la economía nacional son relevantes, y en ese sentido esa dependencia de la estructura de importaciones, bueno, se ve muy claramente en la industria automotriz, donde alrededor del 60% de los componentes de un automóvil son importados, y en algún caso supera el 70%. Entonces se da la paradoja que la principal industria de Argentina, cuando le va bien, genera un déficit estructural de alrededor de 5.000 millones de dólares al año. Bueno, esas condiciones, los aperturistas dicen que es exportando más, pero nunca lo han resuelto, y entonces siempre hay esa famosa carencia de dólares que hace a la Argentina totalmente librada a los vaivenes, una presión muy fuerte por una devaluación continua del peso. Bueno, la nacionalización del comercio exterior, pero obvio, no como una medida aislada, sino con ponerle fin al saqueo de la deuda y terminar con el negocio de la fuga de los bancos privados, serían medidas centrales para revertir esto, y que, bueno, dentro de un plan de reestructuración de conjunto de la economía nacional en función de la satisfacción de las necesidades populares y de superar las condiciones del atraso. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Cristian. Quedó muy clara la posición, que hay un problema estructural también con la dependencia.
Te agradecemos mucho la comunicación y bueno, te estaremos llamando ante nueva información al respecto. Bueno, cómo no, lo que quiero insistir es que tenga en cuenta el concepto de oligopolio de comercio exterior que hay hoy, ¿no? Claro. Con el 63% del mismo en manos de empresas multinacionales que tienen hasta los puertos y que eso favorece también maniobras de evasión impositiva y hasta de contrabando, ¿no? Y eso seguiría igual, digamos. eso no se modifica claro. para el conjunto, o sea, podría haber un cierto mayor control y además que lo que propone el gobierno tampoco está claro, no sería, o mejor dicho, no, en principio no sería una empresa 100% pública, sería una empresa como una rama de YPF que tiene también accionistas privados y que se mueve con los cánones de una empresa privada, ¿no? De una empresa que produce en función del interés social, ¿no? Cualquiera puede ver esta lógica, es la YPF con un management profesional a partir de su cotización en la Bolsa de Nueva York. No tiene un criterio de empresa pública que trabaja en el interés social, sino de una empresa mixta con mayoría de capital estatal. Y eso aparentemente sería lo que están proponiendo para el modelo Vicentín. Bueno, Cristian, de nuevo muchas gracias por la comunicación y un saludo desde acá, desde La Izquierda Diario. Bueno, un saludo para usted. Bueno, ahí lo escuchábamos a Cristian Castillo, planteaba esta cuestión no solo del problema del comercio exterior, sino más en general, ¿no? Esta dependencia de los dólares y el problema recurrente de la falta de dólares. Yo creo que eso hay que pensarlo como algo que está de fondo en esta cuestión de Vicentín, en el medio de que se está renegociando la deuda. Hay que mirarlo son los que de una manera más concentran amplia. la gran propiedad también, ¿no? O sea, que tienen campos, o sea, digo, los capitales más concentrados tienen puertos. Claro, esto que hay decía, un problema sí. ahí, digamos que no se puede tomar como medida aislada, como decía Cristian. Esto de que tienen puertos privados, o sea, que el gobierno reconoce que declaran el precio al que venden y no tienen ninguna injerencia, o sea, realmente manejan el comercio de granos y de aceites y demás derivados agropecuarios a su propia manera, ¿no? Entonces me parece que, bueno, eso hay que seguirlo más de cerca, no solo por lo de Vicentín, sino que yo creo que acá hay una crisis muy importante con esta escasez de dólares que tenemos que ver qué resolución hay que dar más de conjunto, ¿no? Claro, escasez de dólares, mientras además se sigue renegociando la deuda con acreedores, todavía falta con el FMI, o sea, esos siguen siendo problemas que hacen, o sea, no solo porque hay un sector del agro que no estaría liquidando los dólares, sino que... todo lo que se fue desde principios lo que de años se va con hasta la fuga de capital, o sea, hay un tema de salida permanente de dólares. Cristian Castillo decía recién de atraso productivo, de que las industrias son deficitarias, o sea, que consumen más dólares de los que generan. Entonces, bueno, todo eso es una cuestión más estructural y más profunda que ahora está empezando a estallar, ¿no? Con la renegociación de la deuda. Así que bueno, eso me parece que para mí eso, para cuando uno ve Vicentín, no es solamente el problema de Vicentín. Hay que tirar del hilo. Hay que tirar del hilo, exacto. Bueno, vamos, ¿no? Al próximo bloque, vamos a tener más novedades. Yo creo que mañana hay que profundizar la cuestión del monopolio de comercio exterior, pero seguiremos entonces al tanto. Sí, además se vienen muchos debates a partir de esto, hay que ver qué ingresa finalmente al Congreso de la Nación, donde además se abre todo un campo de negociaciones y Vicentín va a ser también objeto, digamos, de esas otras negociaciones que hemos visto en muchas otras, en el debate de muchas otras leyes y demás, que bueno, después está también todo lo que se teje, los acuerdos que se tejen, ¿no? Ya hemos visto, no sé, a los diputados de Juntos por el Cambio decir que van a votar negativamente, pero se abre también, sobre todo en diputados, por lo que vi, hay negociaciones para ver qué votos consiguen para conseguir el quórum primero, para que se trate el proyecto y después finalmente que se apruebe, con bastantes críticas también de la oposición. Hoy estuvo Nicolás del Caño hablando sobre el tema y diciendo, bueno, ¿qué sería desde el punto de vista de la izquierda también una expropiación de Vicentín, bajo control de los trabajadores, 100% estatal, sin indemnización, por supuesto? Bueno, se va a abrir también un debate que
Ahora que lo decís, que se abre toda esta rosca política del Claro. Congreso, ¿qué pasó con el impuesto de las grandes fortunas? Bueno, ¿qué ¿no? pasó? O sea, como que Es de una buena repente- pregunta. Yo te digo, creo que hay que empezar a tomar las cosas por su nombre. Cuando nos dicen, no es un impuesto a las grandes fortunas, es un aporte Claro. por única vez, y esto no es una expropiación, sino que es un rescate. Rescate. O sea, empecemos a llamar las cosas por su nombre, que digo, no lo decimos nosotros, lo está diciendo el propio presidente Alberto Fernández. Creo que tenemos que inaugurar un bloque que se llame Las cosas por su nombre. Así que bueno, vamos a seguir tratando el tema durante toda la semana. Obviamente se irán conociendo cuál es el proyecto, ahí hay que ver bien la letra chica y demás. Así que recién arranca este debate, pero es una buena oportunidad para pensar la estructura productiva del país de conjunto, como decías más en un vos. momento de Cristian. tiempo. Solamente como te el agrego actual, esto. Solamente te agrego esto. De repente el gobierno se da cuenta que el comercio exterior está concentrado en 10 empresas. Rarísimo, no sé, ¿no? O sea, En 3 semanas se dio cuenta. una cuestión que viene desde hace décadas y de repente dicen, hay un problema ahí. Bueno, pensemos entonces salidas un poquito más profundas, ¿no? Si es algo tan estructural, me parece que hay que pensar salidas realmente de fondo.